esta semana vamos a hacer un resumen de todo el contenido que hasta esto en nuestra conducta de entrada. Temáticas que hemos tratado. Nosotros estuvimos identificando lo que fue un poema, cuento folclórico, fábulas, leyendas, mitos y novelas. Además, también vimos lo que fue extraer de información de un texto, tanto explícita como implícita, lo que fue la descripción, la comparación y las secuencias. Para finalizar, también trabajamos con lo que fue la estructura de un texto, el género discursivo, preguntas en el texto, obras literarias en el texto no literario. Ahora bien, para esto vamos nosotros a dar una breve explicación de lo que fueron extraer información de un texto. Tenemos entonces que vimos lo que eran los mensajes explícitos, ¿verdad? Que son mensajes claros y directos, ¿verdad? Por eso les puse un sol, porque son claros. No tienen, sino están totalmente, nos dicen lo que nos quieren decir. Mientras que cuando nosotros hablamos de un texto o de una información implícita, de un mensaje implícito, vemos que no es visible. Por eso es que aquí, cuando yo les coloco estas dos manos, ahí yo estoy señalando, ¿verdad? Que tengo un objeto que es de ese tamaño, ¿verdad? Un vaso, un recipiente, un libro de ese grosor. Entonces ahí, por eso le estoy dando, además de colocarle la información, le estoy dando la semejanza, ¿verdad? Mediante la visión, ¿verdad? De lo que estamos es implícito. Cuando hablamos de comparación, es la observación y las diferencias y semejanzas entre dos objetos, dos figuras o dos personas. Aquí vemos que dan dos niños bañándose. Uno podríamos decir que es varón porque va de azul, como es la costumbre, ¿verdad? Tiene lente, en chores, están en la piscina, tienen un salvavidas, él lo tiene azul, la niña la tiene rosado, ella está con un bikini, también lleva lentes, y entonces ahí buscaríamos las semejanzas y las diferencias. ¿Cuáles serían las semejanzas? Que los dos están en la playa o en la piscina, que los dos tienen salvavidas, que los dos tienen lentes, ¿sí? ¿Y cuáles serían las diferencias? Bueno, los dos tienen traje de baño también, pero ¿cuál sería la diferencia? Que ella es un bikini y él solamente usa short. Que el salvavidas de ella es rosado y el de él es azul. Entonces vemos ahí ya las semejanzas y las diferencias. Luego también pasamos a lo que es la descripción. Aquí es explicar de una manera detallada y ordenada cómo son las características o rasgos psicológicos y físicos de las personas. En este caso, o de un objeto. Entonces, en este caso vemos que está un niño que está agachado, tiene el pelo liso, anda con pantalón verde, polera gris. Luego tenemos que es un niño que aparentemente por su postura, por los ojitos que tiene, está triste, ¿verdad? Y ahí hablaríamos de la parte psicológica, porque la postura que nos tiene se nos ve que está triste, está como lloroso, angustiado y tiene como un pensamiento, está pensando. Entonces allí vemos las dos, en esa figura nosotros podemos dar tanto los detalles psicológicos como físicos. Para luego, ¿verdad? Ya ir concluyendo con lo que son las secuencias. Perdón. Si vemos que está una niña, ¿verdad? Acción y o suceso. Vemos que aquí está una niña que está tomando una olla que está en la cocina caliente. ¿Qué sucede? Cuando, aparte que es pequeña, que no debe estar en una cocina tomando la olla, vemos que se le derrama, se le cae y puede quemarse. Entonces, ¿cuál es la acción cuando una niña está en la cocina? Que puede caérsele lo que se está cocinando, se puede caer. Entonces, hay una acción que la niña está en la cocina, va a tocar la olla y la consecuencia o el suceso es que se cayó la olla y se quemó, en este caso. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que vimos nosotros en el particular
de lo que fueron extraer información en texto. Luego vimos también lo que fue el cuento, la leyenda, el mito y el poema. Mientras que vimos que la leyenda, ¿qué es la leyenda? Son hechos reales narrados imaginariamente, ¿verdad? Luego tenemos que hay elementos fantásticos y no verificables. Luego, en los mitos, ¿qué vemos en los mitos? También son relatos que tratan de explicar el origen del mundo. Aquí hay un relato con la presencia de una historia, es la historia que nos cuenta, pero aquí hay un elemento muy importante, que el elemento, los seres son fantásticos y dioses, y siempre hay algún elemento real. Nos meten un elemento real, pero siempre los seres que se habla dentro del mito son fantásticos y dioses. Sobre todo esta palabra dioses es la que nos va a diferenciar de lo que son las leyendas. Ahora bien, tenemos los poemas. Decimos que los poemas son unas composiciones literarias que tienen una rama propia de la literatura. ¿Por qué? Porque ellas se escriben mediante versos, se escriben en versos y en estrofa. Y donde el autor nos da a conocer su sentimiento mediante los poemas, mediante la poesía. Cuando podemos también aclarar de aquí, para finalizar con este punto, que vemos que el cuento es una narración que tiene personajes físicos y que tienen personajes ficticios, y que tiene una estructura de inicio, desarrollo y cierre. Entonces vemos a grandes rasgos los puntos que nosotros tratamos en nuestra conducta de entrada. Partiendo de aquí, entonces pasamos a la lámina donde hablamos, que también lo vimos, lo que fue el género discursivo. ¿Qué podemos decir? Son los distintos modos de expresión que puede adoptar el mensaje en un texto. Hay 5 formas. Pueden ser argumentativas, descriptivos, narrativos, un diálogo o una exposición. ¿Cuáles son las características de los géneros discursivos? La estructura es cómo está organizada, ¿verdad? Que es igual, desarrollo, inicio, desarrollo y cierre. El estilo son recursos lingüísticos que los utilizan. Y luego la función del género discursivo es que él habla para quien habla, ¿verdad? Él debe tener, ¿verdad? Para qué se habla y para quién se habla. Él debe estar muy claro en el momento de cuando hace el discurso para quién habla y cómo se habla. No es igual cuando ahí me están hablando con un lenguaje técnico, por lo menos si es un ingeniero, si es un generador de obra, él me puede utilizar un lenguaje que no es acorde porque no manejo ese lenguaje. Ahora, si me habla con un lenguaje, vamos a decir, social, coloquial, a donde puedo entenderle, entonces él ya sabe a quién le va dirigido el discurso. Ahora bien, luego, ¿cuál es su función del género discursivo? Es persuadir, comunicar o exponer. Entonces, vemos que el género discursivo me quiere es invitar a que yo haga lo que ellos pretenden en ese momento, comunicarme alguna información o exponerme una información para la información. Ellos todos son para la información. Luego los elementos tenemos que es la estructura, que vendría siendo el narrador o narradores, porque pueden haber muchas personas que lo estén diciendo, los personajes en el contexto de la historia. Entonces, a grandes rasgos, estos fueron los puntos que nosotros realizamos durante la conducta de entrada, que fuimos evaluadas las semanas antepasadas, pero que nosotros vamos a hacer como un ejercicio para reforzar algún detalle que se nos escapó durante el tiempo. Bueno, mis hijos, ahorita les vamos a pasar a lo que es una presentación y que la vamos a explicar brevemente. Bueno, gracias y hasta luego.